大家好，我叫罗麦克，我是从多米尼加来的。今天我要介绍我很好的朋友，他叫 Ángel Menéndez，他是Guatemala人，他住在台湾。Hola Ángel, bienvenido a Español Hey, Experto, tu canal para conectarte con líderes y expertos globales que impactan la sociedad, la economía y la industria. Hoy tenemos un programa especial con un científico que nos da el placer de estar con nosotros desde Taiwán. Él se llama Ángel Menéndez, tiene varias maestrías, varias carreras en el área de ingeniería geoespacial y hoy estaremos trabajando el tema de los nanosatélites y la industria aeroespacial desde la perspectiva taiwanesa y desde la Universidad Nacional de Chencón. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nada, nuestra invitación. todo bien, todo bien. Aquí ya por el cambio de horario, que ahorita ya es de noche. Entonces ya el laboratorio donde estamos trabajando ahorita ya está vacío. Ya solo quedan algunas pocas personas trabajando a estas horas. Como conocemos que eres referente a nivel latinoamericano en los temas aeroespaciales, específicamente en la temática de los satélites de pequeñas dimensiones. ¿Cómo se llega hasta ahí desde Guatemala, un bello país latinoamericano? ¿Cómo llegas a Taiwán y cómo te insertas en la industria aeroespacial taiwanesa? Sí, exacto. Tal vez habría que aclarar un poco el término porque generalmente antes en los 90 los satélites eran muy, muy grandes y en cambio ahora los satélites que nosotros hacemos son más o menos 9 órdenes de magnitud más pequeños. O sea, son unos satélites más o menos de este tamaño y por ello se les conoce como nanosatélites. Como unos cubos. Entonces sí, son muy pequeños, son cúbicos, se les conoce como nanosatélites, por eso, porque son más o menos de este tamaño, que es 9 órdenes de magnitud, más pequeño que los satélites antes que eran del tamaño de un bus. Y en unidades Em, de centímetros, ¿de qué tamaño estamos hablando de estos satélites? entonces, aquí tengo un modelo. Ah, por favor, muéstranos el modelo. Ok, entonces, este es un nanosatélite de 2 unidades. Él mide aquí 10 centímetros por 10 centímetros y de altura son casi 20 centímetros. Entonces, una unidad en teoría son 10 por 10 por 10. Ah, Y muy este es bien. de 2 unidades. Con los que nosotros más trabajamos ahora son de 3 unidades, que es donde ya el tamaño es suficiente para ya hacer investigación científica y cuestiones un poco más interesantes en el espacio. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo llega un guatemalteco a Taiwán a hacer investigación científica en el área satelital de los nanosatélites? Pues yo vine inicialmente para estudiar ingeniería. En esa época solo había becas para ingeniería mecánica, electrónica. Entonces yo estudié esas dos carreras simultáneas, mecánica en inglés y la electrónica con compañeros taiwaneses en chino mandarín. Me tocó aprender mandarín cuando estaba aquí en Taiwán. Y ya estando aquí fue que yo entonces encontré las maestrías en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial y fue que yo ya pude empezar a trabajar con esto. Ya cuando la gente ya lo conocía a uno un poco más, cuando los profesores ya saben quién es uno, entonces le empiezan a tener un poco más de confianza. Y entonces cada vez las responsabilidades y la confianza que le otorgan a uno va creciendo. Entonces, así es como hoy estoy aquí ya trabajando con satélites. Han ¿Cuántos sido años tiene muchos años de mucho trabajando, esfuerzo. cuántos años tiene trabajando con satélite Ángel Menéndez? Yo vine a Taiwán en el 2009, la primera vez, entonces ya son más de 10 años. Entonces vine en esa época, hubo 2 años intermedios que yo estuve de regreso por Guatemala, cuando me gradué de la maestría. Y pues después de eso, de esos 2 años que estuve en Guatemala, una época, ya regresé otra vez aquí a Taiwán a hacer el doctorado. Y ahora ya estoy en un cargo más administrativo. Mientras yo termino mi doctorado, yo estoy de proyecto de gerentes, estoy de project manager de 2 satélites que vamos a lanzar el año entrante al espacio. Excelente, felicidades por ese gran proyecto. Ángel, hablando de proyectos en este ambiente de satélites, ¿qué se aprende y cómo se aprende de los errores cuando se trabaja diseñando, poniendo en órbita satélites o nanosatélites? Sí, la verdad es que yo creciendo en Latinoamérica, mi idea era de que el jefe es una persona que siempre está enojada, que siempre regaña.
Em, perdón. Entonces, aquí, hasta que ya empecé a trabajar aquí, me di cuenta, yo tenía el gerente de proyectos. Cuando yo empecé a trabajar aquí, era un francés, el que está en el carro en el que estoy ahora, digamos, era un francés, y yo de él aprendí que él nunca, él, en lugar de enojarse, él era muy abierto a que la gente llegara y le dijera, mira, cometió un error. Esto fue lo que yo hice. Y entonces él rápido, en lugar de enojarse, decía, ok, bueno, exacto qué fue lo que pasó. Y así es como lo vamos a resolver en el momento. Y luego, todo eso siempre hay que documentarlo. Entonces, se mantiene siempre una documentación de todo lo que se ha hecho todos los años, las cosas buenas, las cosas que no funcionaron, todo eso va quedando documentado para que las nuevas generaciones, eh, como usted que estuvo aquí en Taiwán, usted conoce cómo es la dinámica de los laboratorios aquí, que siempre viene la gente a hacer su maestría, trabaja 2 años mientras hace su maestría y se va. O mientras hace su doctorado, 4 o 6 años, trabaja y se va. Entonces, mantener la documentación, mantener todo ese registro es lo que permite a que a los 2 años, cuando se cambia al staff del personal, em, que esas lecciones se puedan aprender, que esas lecciones le queden a las nuevas generaciones que vienen circulando en el laboratorio. Ángel, hablando de operatividad y de los avances que tiene Taiwán en materia de estos satélites, es posible que estos satélites colisionen en el espacio? ¿Cómo, qué tecnología? Sí, Ya hay mucho avance en este tema, pero existe esa posibilidad ya de tan sí, quizá poblada que está la órbita espacial. fíjese que aunque no estuviera tan poblada, siempre existe esa posibilidad, porque el satélite está orbitando alrededor de la Tierra y él sigue su mecánica orbital. El satélite ya puesto en órbita generalmente solo sigue la inercia, y sí, en ocasiones es posible que pase muy cerca de otro satélite. En ocasiones nosotros aquí en el laboratorio hemos recibido correos de la NASA diciéndonos, miren, nuestro satélite y su satélite van a pasar se estima, a tantos kilómetros de distancia cuando ya es algo cerca. Y entonces, por favor, si es posible, hagan maniobras para alejarlo un poco de ahí. Estos primeros satélites que nosotros habíamos lanzado, en ese momento solo podíamos controlar hacia qué dirección está apuntando, por ejemplo, para apuntar una cámara, pero no teníamos control sobre la órbita ya cuando estaba en el espacio. Entonces, en momentos como ese, le tocaba a NASA, lamentablemente ellos eran los que tenían que corregir o solo esperar cuando pasaban relativamente cerca y pues gracias a Dios nunca ha pasado nada, nunca hemos tenido un accidente. Pero sí hemos recibido esas alertas de que el satélite va a pasar muy cerca de otro. Ángel, entonces, hablando de posicionamiento de los satélites y vemos el avance que ha tenido esta tecnología en los últimos años, podemos hablar de que existen tecnologías que nos permitan mapear la localización precisa de esos satélites, así evitar ese riesgo de colisiones, no que hayan colisionado, sino el riesgo. Sí, hay agencias que invierten muchísimo dinero, capital humano, mucho esfuerzo, especialmente en Estados Unidos, Europa, y ellos utilizan antenas, ellos utilizan sus propios métodos, como un radar, digamos, y ellos tienen bien mapeados dónde están todos los objetos en el espacio en todo momento, porque a ellos les interesa prevenir este tipo de colisiones. Nuestros satélites, aunque son pequeños y relativamente baratos, pero si colisionan con un gran satélite multimillonario de una agencia espacial seria, es un problema serio para ellos. Entonces, como ellos tienen mucho más recursos para dedicar a esto, su presupuesto es mucho más elevado también que nosotros aquí somos una universidad. Entonces, estas agencias se dedican a rastrear todos los satélites y ellos son los que se encargan de esas notificaciones y de estar pendientes ahí de que sus satélites estén seguros. Es como un tráfico aeroespacial, un controlador de Sí. tráfico aeroespacial, esas agencias que Es se dedican. más bien, sí, es más bien un control, como mantener un registro, porque la mayoría de estos satélites, como le digo, si son muy pequeños, no tienen sistemas para cambiar su órbita. Entonces es más como llevar un control, un registro de qué es lo que está pasando y también ver qué satélites son los que están allá, porque según la ley internacional,
todos tienen que aplicar a ciertos registros, a ciertos permisos, em, o uno tiene que avisarle a la comunidad internacional qué es lo que uno está haciendo. Y si hubiera un satélite por ahí arriba que ellos detectan que nadie registró y que no, entonces ya le ponen un poquito más de atención, porque son temas un poco más delicados ya a nivel internacional. Ángel, entonces, hablando del segmento espacial, ¿en qué Mm. parte o tramo del segmento espacial operan estos satélites? ¿A qué distancia estamos hablando y a qué frecuencia transmiten? No sé si manejas esa información. Sí, bueno, nuestros satélites están en la Low Earth Orbit, que va en nuestro caso están más o menos a 400 kilómetros de altura. Em, y las frecuencias en las que transmiten, la más fácil para poderse comunicar con un satélite es utilizar UHF, VHF, porque esa señal, no importa cómo está apuntando el satélite, la señal viaja en todas direcciones, entonces siempre va a estar recibiendo o enviando esta información. Ahora, el problema es de que estas frecuencias son muy bajas, entonces la cantidad de información que se puede ver y recibir es muy poca. Entonces, hay otras antenas que se ponen en los mismos satélites. Por ejemplo, cuando uno ya quiere descargar una fotografía, cuando uno quiere descargar más información, uno ya utiliza, por ejemplo, la banda S, o en el caso de telecomunicaciones, la televisión, ya utiliza otras bandas como la banda KU o la banda KA. Entonces, depende del propósito. Eh, el problema con estas frecuencias más altas es que la antena del satélite tiene que estar apuntando directamente hacia la antena que está en tierra. Entonces, el satélite tiene que estar muy estable y tiene que saber dónde está la antena en tierra cuando está orbitando a altas velocidades para poderse comunicar. Entonces, depende del propósito. En general, los satélites que son universitarios para estudiantes, lo más importante es UHF, VHF, porque lo más importante es lograr por lo menos tener ese contacto con el satélite en todo momento. Ángel, entonces, eh, interesante el tema de la frecuencia y vemos que esa direccionalidad de la antena es fundamental porque está en una órbita baja, ¿no? Según entendí, Ujú. Sí. la cobertura en el momento que va a pasar por el territorio es limitada, ¿no? ¿Qué frecuencia de pasada tiene ese satélite y qué cobertura Ah, tiene eh, en el mm, terreno? Esto va a depender de la órbita. Y la órbita se adquiere por el proveedor de quién va a lanzar el satélite uno al espacio. En este caso, nosotros ahorita, para nosotros lo más barato es utilizar el servicio de SpaceX. Entonces, nosotros le pagamos a ellos para que ellos lancen nuestros satélites en órbita y ellos, por sus cohetes, ellos ofrecen ciertas órbitas. Dicen, ok, tal fecha se va a lanzar un cohete que va a lanzar los satélites en tal órbita específica y si a nosotros nos interesa, nosotros pagamos por ese servicio. Entonces, en el caso de ellos, una de las órbitas más comunes y que más preferimos utilizar nosotros es una órbita, se llama Sun Synchronous Orbit. Entonces, esta órbita hace que el satélite pase más o menos cada 12 horas sobre el mismo punto en la Tierra. En el caso de Taiwán, nosotros entonces tenemos contacto con el satélite más o menos a las 10 de la mañana y más o menos a las 10 de la noche. Entonces, es la frecuencia más o menos 2 veces al día que el satélite pasa por encima de Taiwán, en este caso, por encima de nuestras antenas. Y en estas dos ventanas de tiempo de más o menos 10 minutos por cada pase, es que nosotros podemos contactar al satélite con nuestras antenas. Ángel, entonces, hablando de esa operatividad de los satélites, nos gustaría saber cuando las cosas no salen mal, cuando las cosas nos salen mal en este tipo de proyectos, cuando estamos diseñando, construyendo, incluso lanzando el satélite, ¿qué metodología tiene el laboratorio para tomar el control de la situación? Una vez me contabas de un tema de comunicaciones, cosas así. ¿Cómo retoman ustedes el control de un aparato que está a 10 kilómetros, a 30 kilómetros de altura? Cuéntanos. Sí, digamos, esto viene desde el diseño de los sistemas. Se tienen que diseñar lo suficientemente robustos porque ya en el espacio ya hay, o sea, uno no puede mandar un operador a reparar un satélite, así como en tierra se repararía un televisor. Entonces,
los sistemas están diseñados primero para identificar errores, para hacer pruebas ellos mismos, y ellos mandan datos que nosotros aquí en tierra procesamos para tratar de entender qué fue lo que pasó. Em, Uno de los sistemas mucho más sencillos que existen para esto es em, que es uno que permite que el satélite, por ejemplo, si no ha recibido una señal en cierta cantidad de días, por ejemplo, en 10 días, el satélite resetea todo y vuelve a empezar todo el sistema desde cero, como que se acabara de lanzar. Entonces, si en algún momento nosotros perdiéramos el contacto, sabemos que en 10 días el satélite va a regresar al estado inicial en el que se lanzó. Y hay otros momentos en los que él también se autorreinicia todos los sistemas, y nosotros ya sabemos identificar desde aquí, desde tierra, cómo, o sea, qué fue lo que pudo haber causado o en qué estado es que está el satélite en este momento. Y el foco de mi tesis doctoral aquí en Taiwán ahorita es diseñar una inteligencia artificial que pueda detectar este tipo de fallas en los satélites. Entonces, ahora nosotros ya nos estamos apoyando también en inteligencia artificial para que no sea solo un operador en tierra quien tome las decisiones, sino que el mismo satélite ya puede empezar a tomar decisiones para él autorrecuperarse de algún estado fallido que pueda tener en el espacio. Ángel, el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Chencón, entonces, ¿cómo visualiza el estado actual de la industria aeroespacial, si no en Taiwán, en el laboratorio o a nivel universitario? Sí, nosotros aquí somos la parte académica, entonces vamos muy de la mano con la industria en el sentido de que a veces la industria aquí quiere crear un nuevo producto, quiere probar un nuevo sistema, y lo primero que hay que hacer es desarrollarlo. Cuando ya se desarrolla una primera versión, entonces empieza la parte de demostración. Estamos hablando, por ejemplo, de la tabla, ¿verdad? De Technology Readiness Level, de qué tan alto en la escala va a estar esto. Entonces ya en esas últimas escalas es que ya se construye algo que nosotros podemos poner en nuestro satélite, que ya vio, nuestro satélite es lo suficientemente pequeño como para que alguien pueda poner su equipo, una versión más pequeña en nuestro satélite, se lanza al espacio, se demuestra si funciona, no funciona, falló, no falló, dónde falló, para que después ya se pueda producir en una versión más grande para uno de los satélites que son más grandes. O también nosotros ahorita, como le decía, ya nos estamos adentrando también hacia la inteligencia artificial. Entonces, a veces incluso ya se empiezan a desarrollar eh, equipos, ya se empiezan a desarrollar productos para la industria que ya tienen el tamaño de nuestros satélites, por ejemplo, cámaras, porque ya no necesitan una capacidad física tan grande cuando las fotografías en el espacio, en el satélite, ya se pueden procesar con inteligencia artificial también. Ángel, nos mostrabas un modelo que tienes muy bonito ahí en tu laboratorio. Entonces, nos gustaría que nos mostrara, por favor, en qué parte del satélite irían los sensores, porque estos satélites pueden ser de comunicaciones, tema de cámaras y demás. ¿En qué Sí, parte pudiera el tema de los ok, sensores? ¿Cómo qué sensores ok. maneja estos satélites? Eh, Este es un dummy. Esto solo es para ver las dimensiones. Ah, perfecto. Eh, sí, o sea, esto aquí no, esto no tiene nada de No, no, satélite. es el Eh, tamaño nada más. Esto solo es el tamaño, solo es Sí, para el tamaño. sí, sí, muy bien. Eh, entonces, sensores, esto es 2 unidades. Entonces, esto es un poco más pequeño de lo que trabajamos nosotros, pero, por ejemplo, si yo quisiera poner una cámara aquí, yo la pondría con el foco aquí para abajo. Sí. Entonces, sería más fácil apuntar la cámara así, hacia la Tierra cuando uno quiera tomar una fotografía. Las antenas generalmente van en las orillas, entonces una antena UHF, VHF iría o aquí o en la parte de abajo. Y lo que le decía, como esa señal viaja en todas Direcciones. direcciones, ajá, no importa en qué se le llama actitud, no importa en qué dirección está apuntando el satélite, siempre se logra comunicar con la Tierra. Ángel, hablando de dimensiones, ¿hay formas, existen formas o modelos económicos que se puedan construir o diseñar estos satélites? Y el tema del lanzamiento. Cuéntanos un poquito sobre si hay modelos económicos, hacia dónde apuntan ustedes en el diseño de estos Hay satélites. compañías, bueno,
Bueno, sí, hay compañías que han resultado muy rentables, como por ejemplo Planet. Ellos tienen varias docenas, no tengo exacto el número, pero tienen varias docenas de estos satélites en el espacio con cámaras. Y entonces ellos toman una cantidad increíble de fotografías al día de todas partes del mundo y ellos lo que hacen es vender estas fotografías. Entonces, son servicios contratados y ellos por lo que cobran no es por el satélite en sí, sino ya por la data, por la información que ellos puedan dar. Y esto es más útil cuando en tierra alguien empieza a desarrollar sus algoritmos. Pues, por ejemplo, si usted quiere ver dónde hubo derrumbes, si usted quiere ver cómo está la tierra, qué tan fértil, si le falta algún mineral o algo, esto ya se puede procesar en tierra. Entonces hay gente a la que le interesa y que está dispuesta a pagar por estas fotografías. O temas como manejo de barcos en alta mar. O sea, yo siento que hay muchas aplicaciones, compañías rentables. Yo diría, se me viene a la mente ahorita esta Planet, es de las más grandes, de las más importantes a nivel internacional. En nuestro caso, como le decía, nosotros somos la parte más como académica, entonces sí apoyamos a ciertas empresas pequeñas aquí en Taiwán cuando ellos están desarrollando sus productos. Y entonces cuando quieren hacer una cámara nueva, un procesador nuevo que puede soportar inteligencia artificial, ellos pueden subirse a uno de nuestros satélites, nosotros los apoyamos con el desarrollo de la tecnología y después ellos pueden vender esto ya como un producto que está garantizado, que ya ha funcionado en el espacio. Hablando de fotografías, Ángel, ¿será posible tomarnos un selfie desde el espacio? Que podamos tener nuestro propio satélite, enviar Esa por era la una, cámara y tomarnos un ajá, selfie y publicarlo en sí, esa era Instagram. una pregunta filosófica, digamos, porque, digamos, ¿qué es una selfie? Es tomarse una fotografía a uno mismo usando su propia cámara. Entonces, si nosotros tenemos un satélite propio en el espacio y nosotros estamos mandando el comando y la fotografía es precisamente del equipo que está en tierra, entonces, ¿esto se considera una selfie o no es una selfie? Yo creo que esa es una pregunta abierta para todos. Pero sí, nosotros, o sea, es muy fácil ya con estos satélites tomar fotografías desde el espacio. Ángel, tú como experto en este tema de nanosatélites y representando toda la América Latina en Taiwán y Asia, ¿no? Y el mundo, que desde el punto de vista académico veo la tendencia de que muchas universidades se están interesando en este tema de los nanosatélites, proyectos de investigación y demás que están surgiendo en América Latina. Cosas, ah, eh, cosas claves que hay que tomar en cuenta para la conformación de un laboratorio, de un grupo de investigación que pueda gestionar este tipo de proyectos y asegurar el éxito. ¿Cuál es la estrategia debería un paso a paso para la conformación de estos laboratorios con la perspectiva de un latinoamericano en un país Mm, altamente tecnológico como Taiwán? bueno, de lo que yo puedo hablar es de mi experiencia aquí en Taiwán. Em, yo siento que aquí la gente, la cultura de trabajo em, es muy fuerte. Aquí la gente trabaja muchas horas, incluyendo fin de semana. Em, yo siento que parte del éxito es que todo el equipo esté involucrado, que todos sepan lo que se está haciendo y que la persona que está a la cabeza dirigiendo todo, que tenga el propósito a largo plazo muy claro y que lo sepa comunicar a todos, para que entonces todos puedan colaborar. Yo creo que a grandes rasgos eso es lo que le da el éxito a este tipo de proyectos. Entonces, cuando todos entienden las necesidades, del proyecto. Aquí pasa mucho que, por ejemplo, hay tres, cuatro ingenieros electrónicos. Sin embargo, cada uno de ellos va a escoger un pedacito diferente del satélite y al final terminan haciendo ciertas como subespecialidades en ciertos subsistemas muy específicos del satélite. Em, y entonces, pero esto solo se logra cuando todos entienden cuál es el objetivo general. Ángel, Entonces, dentro del objetivo general, ¿qué es lo que yo individualmente puedo contribuir? Y se dedican a investigar y a leer y a buscar información. Hay mucho en Internet, a veces en libros, a veces toca hacer aquí mismo propios experimentos de algo que no se encuentra la información disponible.
Y de ahí es de donde sale todo ese trabajo de tesis, de maestría que se trabajan, que se hacen, precisamente esos eh, pedacitos tan pequeñitos que todavía no se han desarrollado en otras partes. Pero entonces, Entonces, en el ajá, laboratorio, ¿cuántas áreas temáticas y cuántos grupos de investigación están dentro del mismo laboratorio? ¿Y cómo se llama el laboratorio donde tú trabajas? aquí el laboratorio se llama Space Lab en la National Cheng Kung University. Aquí realmente a grandes rasgos habrá unos 4 o 5 temas. Pero dentro de esos temas grandes, porque por ejemplo, si queremos tomar fotografías con inteligencia artificial, tiene que haber alguien que esté solo diseñando la inteligencia artificial, alguien que está viendo cuánto poder va a consumir el chip dentro del satélite y cómo se va a enfriar dentro del espacio. Perdón, cuando está en el espacio, usted sabe toda la cuestión de transferencia de calor es diferente porque como no hay aire, solo se maneja por radiación y conducción. Entonces, hay una persona específicamente investigando cuánta radiación se puede manejar para que la temperatura no vaya a quemar la computadora, para que tenga el suficiente poder este chip para hacer todos los procesos. Entonces, solo ahí hay trabajo de 3, 4 personas, aunque en general este subgrupo de personas todos estén haciendo solo inteligencia artificial para una cámara que está en el satélite. Entonces, habrá 3 o 4 focos principales, pero alrededor de esto hay que hacer muchos, hay que investigar todas las piezas más pequeñas de investigación que se van generando siempre alrededor de esto. Y muchas veces no se sabe qué es el extra que uno va a necesitar investigar hasta que ya se está investigando. Entonces, el equipo tiene que ser muy versátil y tiene que entender que sí, o sea, todos aquí son ingenieros electrónicos, pero cada quien tiene que buscar específicamente qué es lo que va a resolver con base en las necesidades que tiene el proyecto en ese momento. Ángel, eh, agradecemos mucho tu participación, pero antes de terminar quisiéramos un mensaje ya motivacional para toda esta comunidad de Explore Experto, un canal que conecta líderes, expertos globales en América Latina, ¿no? Y el Caribe, sobre temas de innovación, desarrollo, investigación, para que ellos conozcan la pasión de un investigador y dedicado a temas de nanosatélite, cómo. ¿Qué mensaje puede compartir con la audiencia de Explore Sport Experto desde Taiwán? Y Ujú. bueno, y puedes mandar un mensaje a tu familia allá en Guatemala, si es de tu placer. Claro. Sí, pues bueno, yo creo que ahorita en retrospectiva todo siempre suena más complicado de lo que es. Si uno lo empieza haciendo paso a paso, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, que se animen, suena complicado al final, pero si uno lo va tomando paso a paso, con una secuencia lógica, realmente todo se puede lograr. Entonces, es de ser versátiles, es de seguir resolviendo cada nuevo pequeño obstáculo que se puede ir presentando en el camino. Em, y yo creo que a veces eso es lo que tal vez nos hace un poco de falta y es lo que yo siempre invito a la gente a hacer, a que se animen, pues, que hagan las cosas y obstáculos todos vamos a tener, pero eventualmente sí se puede desarrollar tecnología espacial, se puede encontrar modelos económicos viables si es lo que la persona desea, o se puede hacer investigación científica si es lo que la persona desea y solo es de tratar de ir resolviendo paso a paso cualquier obstáculo que uno pueda ir encontrando. Muy bien. Ángel, ¿cómo ves el futuro de los nanosatélites en el mundo y en América Latina o en Asia? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que ahorita los precios siguen bajando. La cantidad, obviamente no van a bajar a ser gratis, pero yo siento que los precios siguen bajando porque hay más demanda y cuando uno ve la cantidad de satélites que se lanzan al año, ese número sigue creciendo exponencialmente, como, como se esperaría de una tecnología que es bien recibida por el público. Entonces, yo creo que esto va a seguir creciendo y poco a poco yo también esperaría que se siguiera moviendo más hacia la industria. Em, y yo esperaría que esto siga creciendo, porque también yo siento que ya los costos son accesibles para instituciones, aunque no sean tan grandes como universidades, por ejemplo. Yo creo que estos costos ya son accesibles
para instituciones educativas. Yo esperaría que siga creciendo el número de satélites que se están haciendo a nivel mundial. Ángel, un saludo a tu familia en Guatemala. Dios los bendiga y bueno, un Ok, abrazo a todos los compañeros. muchas Sai Chien. gracias por tenerme con ustedes, Sai Chen. Gracias, gracias. Sai Chien. Bye bye. Sí, 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 Ok, sí, Niman. Bye sí, bye. sí. Bye bye. Bye. Gracias.